Buenos días, profesor, compañeros. Somos el grupo número 5 y le vamos a hablar sobre los fundamentos de la arquitectura de computadores. Mi nombre es Rubén David Vera Suárez. La arquitectura y la arquitectura de computadores. La arquitectura de la computadora se refiere a la estructura de extremo a extremo de un sistema informático, que determina cómo sus componentes interactúan entre sí para ayudar a ejecutar el propósito de la máquina, es decir, procesar datos. Las computadoras son un elemento integral de la infraestructura de cualquier organización, desde el equipo que los empleados utilizan en la oficina hasta los teléfonos celulares y los dispositivos portátiles que se usan para trabajar desde casa. Todas las computadoras, independientemente de su tamaño, se basan en un conjunto de principios que definen cómo el hardware y el software se conectan para que funcionen. Esto es lo que constituye la arquitectura informática. Especifican la interfaz de la máquina, ya para la que están diseñados los lenguajes de programación y los procesores asociados. Instrucciones SIS. Las instrucciones SIS son un complejo conjunto de instrucciones de ordenador SIS. Es una de las arquitecturas más grandes y complejas en comparación a los procesadores RISC, además de ser uno de los dos enfoques predominantes de la arquitectura que influyen en cómo funcionan los procesadores de un ordenador. Los procesadores SIS tienen una unidad de procesamiento de memoria auxiliar y un moderado conjunto de registros que contienen cientos de comandos. Estos procesadores ejecutan tareas con un número de instrucciones más complejas, y sus complejos procesadores pueden resaltar en un mayor consumo energético y mayor dificultad en la optimización del código. Acá se presentan tres ejemplos. Tenemos a los procesadores Intel de Intel Corporation, los cuales son x86, a los Ryzen de Advanced Micro Device de AMD, que también son x86, o los Motorola de Motorola Inc., los cuales no son x86. Acá tenemos el número de serie. El i7 7700K de Intel, el Ryzen 7 5700X de AMD y el Motorola 6 8000. Tenemos las instrucciones RISC. Las instrucciones RISC constan de un reducido conjunto de instrucciones de ordenador. Es una arquitectura que se caracteriza por tener un conjunto de instrucciones más reducidos que la arquitectura SIS, además de ser uno de los enfoques predominantes de la arquitectura que influyen en cómo funcionan los procesadores de un ordenador. El menor número de transistores en el chip reduce el costo y facilita la fabricación de procesadores. Los procesadores RISC están diseñados para ejecutar instrucciones simples de una alta eficiencia al procesamiento. Esto permite que el procesador ejecute más instrucciones por ciclo de reloj, desarrollando una rápida decodificación y ejecución. Además, son más eficientes energéticamente. Acá tenemos dos ejemplos principalmente. Tenemos el M1 de Apple y el Snapdragon de Qualcomm Technologies. Eso sería todo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de en qué hora estén viendo este video. Yo soy Esteban Arturo Ortiz Rosales y voy a hablar sobre la problemática en la arquitectura de las computadoras y además voy a hablar sobre la arquitectura de von Neumann en la primera fase. ¿Qué existía en la válvula de vacío? Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Comencemos con la introducción. La arquitectura de las computadoras ha enfrentado distintos desafíos a lo largo de su evolución. A continuación les voy a explicar las principales problemáticas. Las principales problemáticas en la arquitectura de las computadoras. Por ejemplo, tenemos lo que aquí son los rendimientos, que a medida que la velocidad de los procesadores iban aumentando, ya la arquitectura no era tan... Ya vamos a hablar sobre un poco de la compatibilidad más adelante, que no eran compatibles porque ese procesador era muy veloz. La arquitectura de von Neumann, también algo para aclarar, solo tenía un solo bus de datos, por lo tanto se generaba el famoso cuello de botella, que eso lo voy a hablar también más adelante. Por ejemplo, esto solo es una introducción donde solo doy breves conceptos para luego yo profundizarlos más adelante. Ahora, tenemos aquí que la CPU moderna con una frecuencia era muy alta, tenía más hercios. Por lo tanto, al mover tantos datos y como solo había un bus, no había tantos datos bien rápido, pero como solo había un bus, pues eso se quedaba pegado porque no podía pasar. Entonces, como se quedaba pegado, pues entonces de esa manera iban también, seguían lentas. Por ejemplo, aquí les pasé el visual, miren, la CPU está más rápida, el procesador es bien rápido, pero la arquitectura no ha mejorado. Aún sigue el mismo bus de datos, un solo bus de datos. Ahora, la compatibilidad de obsolencia. La compatibilidad y obsolencia era lo que quería decir ahora, de que habían problemas
de que aunque se desarrollaban nuevos hardware y software, a menudo no eran compatibles con los sistemas antiguos. Esto obligaba a las empresas pues, a actualizarse constantemente porque imagínense tener un Word versión 1 en un Windows 12. Probablemente estas versiones no sean compatibles porque hay un lenguaje que es actualizado y que esto ya no significa esto, entonces cuando uno lo ejecute vaya a tener errores. Es lógico. Ahora, yo les recomiendo, yo les digo, ejecuten un Word 21 en una laptop del 2010. Yo les aseguro que al momento que ustedes abran ese Word de la versión 21 actual del 2021, que bueno, es que hasta ahora tenemos el Word 2021, no ha pasado 2023, ¿no? Todavía seguimos con el 2021. Si ustedes lo harán en una laptop del 2010, yo les aseguro que se le va a colgar o va a ir lento. Igualmente va a pasar con el Photoshop. ¿Por qué? Porque estos software ya están actualizados, ya tienen unas versiones nuevas, ya han tenido lenguajes de programación más avanzados, que esta es la causa. A medida de que la evolución de los sistemas operativos, el lenguaje de programación, esto ha hecho de que se necesite, de que se requiera hardware más potente, de que los microprocesadores actuales sigan, sigan, sigan añadiéndose más transitores, pero eso yo no estoy hablando ahorita. Yo no voy a hablar de eso va a hablar mi compañero más adelante. Las limitaciones de la arquitectura de von Neumann. El problema, esto no estaba diseñado para soportar sistemas operativos que funcionen que abran pestañas mutuamente, simultáneamente. Entonces, esto no lo permitía, a causa de que solo existía un solo bus de datos, existía solo un bus de datos y ese bus de datos solo servía para instrucciones y datos, o sea, solo pues, obviamente servía para instrucciones de datos, sí, pero no podía pasarlos de forma simultánea, los pasaba uno por uno, uno por uno. Entonces, esto se le conoce como la falta de paralelismo en la ejecución de las instrucciones. Ahora tenemos la arquitectura clásica de von Neumann desde 1950 hasta el 90, que luego vino la nueva de Harvard, que vino a revolucionar el mercado, que es la que estamos usando actualmente. Entonces, esta se basa en el modelo propuesto de John von Neumann, donde el CPU se comunica con una única memoria interna que almacena las instrucciones y los datos. Este diseño fue fundamental en la evolución de las computadoras, de los ordenadores, pero tenía limitaciones, obviamente. Aquí tenemos lo que es la unidad central de proceso, conocida como CPU, y tenemos la unidad de memoria, que se le conoce también como memoria interna, que tiene dentro la RAM y la ROM. Esta almacena lo que son las instrucciones y también almacena lo que son los datos. Esto los almacena, esto los contiene. Y la CPU es la que está compuesta por los registros, la ALU, la unidad de control aritmética, la unidad aritmética lógica, y también está compuesta por la unidad de control. Tanto el CPU como la memoria interna están compuestos de válvulas del vacío. La CPU tiene una capacidad de 8 bits, la memoria interna tiene una capacidad de 16 bits porque las instrucciones tienen 8 bits y los datos también tienen 8 bits. Entonces 8 más 8, ¿cuánto es? 16. Y los buses tienen un tamaño, un- una longitud de 8 bits también, por lo tanto solo se podían pasar 8 bits dentro del bus de datos. Por lo tanto eso producía lo que son los famosos cuellos de botella y no también porque no se podía realizar cosas de forma simultánea, no había paralelismo. Ahora, esto tenía una tecnología llamada CISC, que era una tecnología compleja. ¿Y cómo funcionaba esto? Les voy a dar un breve ejemplo. Vamos a dar un breve ejemplo de cuando se encendía en esa época, cómo se encendía un ordenador. Esa persona le va en el botón, esto ya vamos a hablar que estaba preprogramado, ¿ya? Esto estaba preprogramado. Encendía el botón, el CPU se encendía, luego en los registros se cogía un tipo de instrucción, que en la instrucción había una dirección, se la pasaban a la unidad de control decía, bueno, entonces pasémosla, entonces ¿cómo vamos a ir por acá? Usemos el bus de dirección. El bus de dirección mandaba lo que es la guía, el mapa, para luego usar el bus de datos y como el estaba listo, usaban lo que es el bus de datos. El bus de datos iba respectivamente como lo había mencionado el bus de dirección. Esa instrucción se la pasaba a la memoria interna y la memoria interna cogía todo eso. Pero el registro mandaba la instrucción de que quiero hablar a la memoria ROM, no quiero hablarle a la memoria RAM. Eso lo mandaba. Por lo tanto, eso iba directamente para la memoria ROM. Y la memoria ROM
como ya estaba preprogramada al momento de encender, se les decía, ay, bueno, yo tengo aquí lo que son el programa, el firmware o la BIOS, que era lo que usamos actualmente, en ese entonces se llamaba firmware, y entonces esa cosa como era permanente, por eso la ROM la podía mantener porque era permanente, en cambio si la mantenía la RAM se borraba y entonces todo eso se destruía, entonces por eso la almacenaba lo que es la ROM. Entonces la ROM le decía, oye, si ustedes quieren ir más rápido, lo que yo les recomiendo es que hablen con mi hermana, la RAM, porque ella les puede ayudar a ir más rápido, porque ella no solo permite que se lea, sino que también permite que se sobreescriba, que eso es lo que se necesita en un programa, que también se pueda sobreescribir. Entonces la ROM le decía, bueno, yo les voy a mandar esta instrucción para que me copien mis programas y se lo pasen a la RAM. Entonces las instrucciones, la ROM le mandaba la instrucción de nuevo, se lo mandaba por usar el bus de dirección, después del bus de dirección se lo mandaba al bus de datos, pasaba directamente por el CPU procesaba todo eso y decía, ay bueno, vamos a seguir tus órdenes. De nuevo se iba para la ROM y la ROM, de nuevo se iba para la ROM, pero solo para copiar los datos. Copiaba los datos, se iba de nuevo y volvió de nuevo para la RAM. Y ahí le pegó los datos a la RAM y comenzó a usar la RAM. Y así es como funciona un simple proceso en ese entonces de encender la computadora. Obviamente eso tardaba mucho porque ustedes saben de que esos datos iban procesándose de 8 bits en 8 bits. Entonces eso también tardaba un poco, tenía su proceso. Además recuerden que estaba hecho de válvulas al vacío. Entonces eso producía de que se sobrecalentaba, iba un poco más lento. Esto requería también del hardware. Y entonces esta es la arquitectura clásica. Ah, sí, pero usted me pidió imágenes, ¿no? Entonces en la edición le voy a meter, estos son tubos de vacío y este es el sistema que usaban, el CISC. Ya, entonces esto es lo que usaban en ese entonces. Ya, buenas tardes, profe. Mi nombre es Jordan Renancio Barjama. Yo le vengo a hablar sobre la arquitectura moderna en 1990 hasta hoy. Ya, dice que propone modificaciones en la arquitectura del equipo físico, que tiene mejoras y nuevos respecto al modelo de von Neumann, que es el principal ejemplo, es el primer aspecto en la arquitectura Harvard, que está especialmente diseñada para atacar las debilidades de la arquitectura de von Neumann. La solución se construye un pequeño procesador que está unido a dos tipos de memoria diferentes con dos buses independientes para un procesador de tipo que RISC. RISC significa computadora de juego de instrucciones reducido. Es el conjunto de instrucciones y el bus de memoria de programa que pueden diseñarse de manera tal que todas las instrucciones tengan la misma longitud que la posición de la memoria y datos. Como vemos aquí tenemos un ejemplo que tenemos memoria de programa, bus de dirección, instrucciones, unidad central de proceso, bus de dirección, datos, entrada y salida, bus de datos, unidad aritmético, lógica y unidad de control. Como vemos, tenemos ahorita influencia de la tecnología en la evolución de la arquitectura de los computadores. Primera etapa. Esta primera etapa contempla la época situada en la mitad del siglo XX. La tecnología en aquellos momentos se basaba en la válvula de vacío. Los computadores seguían plenamente el modelo de von Neumann, con un modelo de proceso CPU, un modelo de EES y una memoria. Tanto la CPU, que es la unidad central de proceso, como la memoria estaban construidas con válvula de vacío, con lo que la velocidad de funcionamiento en ambos bloques era igual, aprovechando por tanto el rendimiento de ambos por igual. Como vemos aquí tenemos el ejemplo, tenemos la unidad central de proceso, unidad de memoria, unidad de control y camino de datos. Instrucción y datos, como vemos datos y instrucción. Gracias. Bueno, soy Jan Cosme y les voy a hablar sobre la segunda, la tercera y la cuarta etapa del computador. En la segunda etapa tenemos los circuitos integrados, que son los SSI y MSI. En esta etapa los circuitos integrados de pequeña escala, que son los SSI, de media escala, que son los MSI, se utilizaron para construir la CPU. Estos circuitos integrados permitieron una mayor densidad de componentes electrónicos en un solo chip, lo que mejoró la velocidad y redujo el tamaño de los computadores.
tenemos como memoria principal núcleos de ferrito, que la memoria principal en esta etapa se construía utilizando núcleos de ferrita. Estos núcleos eran pequeños, pequeños anillos de material, estos nombres, loco. No pasa nada, dale, sí. Ya que se utilizaban para almacenar información, aunque eran efectivos y tenían tiempos de acceso relativamente elevados, lo que significaba que tardaban más en recuperar o almacenar datos. También tenemos lo que es el cuello de botella de Von-Neumann, que esto se basaba a un problema de rendimiento en los computadores debido a la diferencia significativa entre la velocidad del CPU y la velocidad de acceso a la memoria principal. La CPU podía procesar información mucho más rápido que la memoria podía proporcionarla o almacenar. Esto resultaba en largos periodos de inactividad de la CPU, mientras que esperaba a que la memoria completara sus operaciones. Bueno, aquí les voy a hablar o les voy a explicar el gráfico. En este gráfico tenemos la unidad central del proceso, que es la CPU. Está dividida en dos componentes principales: la unidad de control, que se encarga de gestionar y coordinar las operaciones de la CPU, enviando señales para ejecutar instrucciones. Y también tenemos la unidad de memoria, que sirve para almacenar temporalmente datos e instrucciones que están siendo procesados. También tenemos la unidad de memoria principal, que contiene dos bloques, uno para instrucciones y otros para datos. La memoria principal está construida con núcleos de ferrita, lo que permite lo que genera tiempos de acceso elevados. También tenemos el flujo de datos, que las instrucciones y datos se transfieren entre la memoria principal y la CPU. Este gráfico destaca el problema del cuello de botella de Von-Neumann, ya que la CPU es mucho más rápida que la memoria principal, lo que provoca largos periodos de inactividad. Ahora les voy a hablar sobre la segunda etapa. Bueno, la tercera etapa, perdón. Ya, la tercera etapa nos dice que a medida que avanza la tecnología se descubrió que la decodificación de las instrucciones complejas en los procesadores de CISC requerían más tiempo que el acceso a las memorias. Para optimizar el rendimiento, los diseñadores comenzaron a simplificar las instrucciones, reduciendo el número de microconstrucciones para ejecutar cada instrucción compleja. Esto dio lugar a un equilibrio entre la arquitectura CISC y RISC, buscando maximizar el rendimiento tanto de la CPU como el de las memorias. Aquí se introdujo lo que es la memoria caché, que la memoria caché es como una solución para mejorar el acceso a la información más frecuente utilizada. O sea, la memoria caché es un tipo de memoria más rápida que se coloca entre la memoria principal y la CPU, que almacena temporalmente los datos que se utilizan con mayor frecuencia, permitiendo que la CPU acceda a ellos más rápido. Esto reduce significativamente el tiempo de acceso y mejora el rendimiento general del sistema. Ahora les voy a hablar sobre este gráfico de la tercera etapa. Ya. El gráfico de la tercera etapa, ya. comienza. Ahí lo tengo ya, ahí está puesto el gráfico de la tercera etapa. Comienza con eso. Explico otra vez el gráfico de la tercera Solo etapa. el gráfico de la tercera etapa. Ya, a ver. En este gráfico tenemos la unidad central de proceso, que es la CPU, que esta es similar a la etapa anterior,
pero con un componente adicional que es el caché de datos. Este caché almacena temporalmente datos e instrucciones más utilizados para reducir el tiempo de acceso a la memoria principal. Esta memoria caché es como una capa intermedia entre la CPU y la memoria principal, que permite a la CPU acceder rápidamente a los datos más frecuentes, mitigando el problema del cuello de botella. También tenemos lo que es la unidad de memoria principal, que sigue dividida en bloques para instrucciones y datos. También tenemos lo que es el flujo mejorado, que son las instrucciones complejas de CISC necesarias. También aquí un dato para decir es que la caché optimiza el acceso a los datos, mejorando el rendimiento general. Ahora les voy a hablar sobre la cuarta parte, que esta tenía tecnología VLSI, que esta tecnología permitió integrar millones de componentes electrónicos en un solo chip. Esto llevó a un aumento significativo en la velocidad y la eficiencia de los procesadores, así como una reducción en el consumo de energía y el tamaño físico de los dispositivos. También nos habla sobre el regreso a la arquitectura de RISC, que con la tecnología de VLSI, los procesadores pudieron volver a utilizar arquitecturas de RISC. Las instrucciones son más simples y básicas, lo que permite una ejecución más rápida y eficiente. Eficiente. Cada instrucción realiza una sola operación elemental, lo que simplifica el diseño del procesador y mejora su rendimiento. Hasta ahí. Ahí ya vendría lo que es el gráfico de la cuarta etapa. O sea, lo que es, explicaría lo que es el gráfico de la cuarta etapa, que nos habla sobre la CPU, que ahora incluye una unidad aritmética o lógica encargada de realizar operaciones matemáticas y lógicas. Esto mejora la capacidad computacional. También un detalle adicional es que la memoria caché se mantiene como un componente clave para acelerar el acceso a los datos más usados. Aquí también tenemos lo que es la memoria principal, que sigue dividiendo en bloques para instrucciones y datos, pero ahora se beneficia del diseño simplificado del RISC, con instrucciones básicas y eficientes. También tenemos el flujo simplificado, que las instrucciones son menos complejas, eliminando la necesidad de una memoria de control dentro de los procesadores. Esto reduce aún más los tiempos de procesamiento. Gracias. Esa sería mi parte.